Seguimos en la sala 4 de las jornadas de Geodatos del Ayuntamiento de Madrid. Hemos empezado a partir de las 11 con tres presentaciones de los finalistas del stand del Geodato y en este segundo turno tenemos la presentación de María Pedrote Sanz, que, bueno, voy a leer el título que es bastante largo y se titula Análisis geográfico de patrones y tendencias de carteristas en Madrid. Muy buenos días, María. Buenos días. Bienvenida y nada, tienes tus 15 minutos para contarnos en qué ha consistido el trabajo. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Pedrote Sanz. En mi caso, este fue mi trabajo de fin de máster por parte del Máster en Sistemas de Información Geográfica de la UCAM y de ESRI. Fue ganador del CLG Young Surveyors Contest y también fue, como ha dicho Carlos, finalista del stand del Geodato. Entonces, bueno, enlazando un poco con el tema que ha comentado Paula, también va sobre seguridad ciudadana, pero bueno, se centra en el tema de los carteristas. Entonces, bueno, es un poco, como todos sabemos, en Madrid existen grupos de carteristas organizados, pero sin embargo, a lo largo de los últimos años existe la tendencia de los datos es una reducción en la tasa de hurtos. Esto se debe a que si la detención no se produce infraganti, resulta muy difícil procesar estos carteristas por falta de pruebas. Esto ha provocado que en varias ciudades de Europa, incluida Madrid, hayan ido apareciendo a lo largo de los últimos años patrullas ciudadanas que van persiguiendo a estos carteristas y buscando echarlos de la ciudad. Por ello, el objetivo de este proyecto era analizar los patrones espaciales de actuación de carteristas mediante técnicas de Open Source Intelligence y sistemas de información geográfica con el fin de optimizar la labor de los cuerpos de seguridad y mejorar la prevención. Por ello, el estudio se centraba en el municipio de Madrid. Se obtuvieron, como ya he dicho, a partir de fuentes abiertas de YouTube y de Instagram, datos de carteristas de entre marzo de 2024 y marzo de 2025 y también se pretendía la integración del sistema ArcGIS gracias a la interoperabilidad que tiene el sistema ArcGIS para la actualización de los datos. En cuanto a las fases del proyecto, se empezó por la primera fase, que fue el tratamiento y modelado de datos, en el que se hizo esta primera investigación OSINT que he mencionado, y luego se pasó a adquirir y validar estos datos dependiendo de la utilidad que tuvieran para el proyecto. Luego se organizaron en datos no espaciales, que fue en Microsoft Excel, y posteriormente se pasaron a datos espaciales a ArcGIS Pro. Y por último, pues se enriquecieron junto a otras fuentes de datos oficiales para crear esa unión y poder realizar un análisis mucho más completo. Bueno, en pantalla se ven todos los datos que se han usado de carteristas y de todo el proyecto. Obviamente los más importantes son los 105 registros de carteristas que se obtuvieron a partir de YouTube y de Instagram, pero también tenemos, por ejemplo, de OpenStreetMap las aceras del Distrito Centro, del Consorcio de Transportes de Madrid, la red de transporte, y luego en general del Ayuntamiento se obtuvo tanto del Geoportal como de los datos abiertos del Ayuntamiento, pues datos de pasajeros, densidad de población, renta neta media o, por ejemplo, en el geoportal, distintos puntos geográficos como puntos de interés turístico, comisarías, cámaras de CCTV o límites administrativos. Como segunda fase del proyecto fue la de simplificar procesos y agrupar los datos en resultados clave. Esto se buscó en dos fases, una de automatización y otra de análisis, con distintas herramientas que tiene en este caso ArcGIS Pro, que son los Model Builder, o las herramientas de Python que son totalmente personalizables. Específicamente, las herramientas de Python se hicieron 7, pero también con ellas se buscó que fueran públicas. Por eso se puso en un repositorio de GitHub, que en el caso que es público en este caso y que en el caso de que se quisiera retomar este proyecto o otra persona quisiera hacer un estudio similar, se pudiera utilizar este repositorio de GitHub y reutilizarlo nuevamente para este proyecto o para un análisis posterior. Y como resultados, pues se generaron 18 mapas con 10 diseños de mapas. Estos diseños de mapas combinaban distintos factores socioterritoriales y se dividieron por sectores administrativos. Como son muchos resultados, voy a comentar solo los más importantes, que son los que se ven abajo en pantalla, que son el análisis del municipio, el análisis por distritos, el del distrito centro, el de red y el del análisis de metro.
Entonces, empezando un poco por el del municipio, a la izquierda se ve un mapa de calor de hurtos y presencia de carteristas, que fue la acumulación de todos estos datos, en el que se puede ver claramente que existe una concentración en el distrito centro y alrededores del aeropuerto. También si nos fijamos en el gráfico de distribución mensual, existe una clara diferencia, que es que los meses de mayor actividad son mayo, junio y julio. Si nos fijamos en el segundo gráfico, vemos claramente que existe una preferencia por el hurto en la calle antes que en el transporte público. Y ya por último, en la matriz de acciones delictivas, vemos que predomina antes el avistamiento de carterista que el hurto o el intento de hurto, por ejemplo. Si nos fijamos en el análisis por distrito, por ejemplo, vemos que el distrito centro tiene el 71% de las incidencias en la calle y el 52% de las incidencias en transporte público. Pero nuevamente sorprende otra vez que en el aeropuerto, específicamente en el distrito de Barajas, tenemos el 16% de las incidencias de transporte público. Otros datos que también sorprendieron mucho, si nos fijamos en los distritos 2, 3 y 9, que son los de Arganzuela, Retiro y Moncloa-Aravaca, vemos que tienen una incidencia media en transporte público, pero tienen una incidencia alta en cuanto a incidentes en la calle. Siguiendo con el distrito centro, ya que era un distrito que concentraba tantos datos, se dividió por barrios para este análisis y vemos que específicamente el barrio de Palacio, que es el 016, tiene las mayores incidencias, que es un 41%. Si nos fijamos en el segundo gráfico en la derecha, vemos que nuevamente se ratifica la preferencia por el hurto en la calle antes que en el transporte público, pero el más sorprendente de todos los gráficos termina siendo este tercero, que vemos que existe una repartición de barrios por parte de los clanes. Vemos que preferentemente los barrios 11 y 12 es donde más se encontró al clan rumano y que los barrios 14, 15 y 16 donde más se encontró datos del clan búlgaro. Sin embargo, se vio que no existía una correlación a nivel de barrio con el número de puntos turísticos. Y enlazando con este punto, a nivel de barrio no se encontró, pero sí a nivel de distrito, con lo cual se hizo este análisis de red en cuanto a áreas de influencia en el que se quiso evaluar a qué distancia se encontraban los hurtos de ciertos puntos de interés, en este caso puntos de interés turístico, comisarías, estaciones de metro y estaciones de MT. Entonces se encontró que a menos de 100 metros de los incidentes se encontraban el 59% de los incidentes a menos de 100 metros de puntos de interés turístico, el 67% de los incidentes se encontraban a menos de 100 metros de comisarías. Nuevamente, el 86% de los incidentes se encontraba a menos de 100 metros de estaciones de metro y el 74% de los incidentes se encontraba a menos de 100 metros de paradas de la MT dentro del distrito centro, lo cual sorprende mucho por los datos. Y por último, ya en cuanto a los análisis, el metro componía el 74% de las incidencias en el transporte público, por ello es el transporte que comento aquí, y vemos que la línea 1 presenta la mayoría de las incidencias que se ve en el gráfico de distribución de carteristas por línea, seguido de la línea 3 y la línea 6. Sin embargo, también si nos fijamos en la distribución por paradas que se ve en el gráfico inferior, vemos que existe una preferencia por las zonas turísticas y el aeropuerto, que son las tres paradas con mayor incidencia. Ya por último fue la fase de generación de aplicaciones, en el que se generaron tres aplicaciones, un dashboard, un Survey 123 y un Story Map. En el dashboard se pensó principalmente para visualización y análisis de datos en tiempo real, pues principalmente para cuerpos, fuerzas de seguridad o administraciones que estuvieran interesados en ello. El Survey 123 es simplemente un formulario de incidentes de carteristas que lo que pretende es alimentar este dashboard para el análisis y que tanto patrullas ciudadanas como ciudadanía podrían utilizar para informar sobre estos incidentes. Y por último ya el Story Map, que es para visualización y divulgación del análisis, que pues era para toda la ciudadanía y en este caso fue el que se presentó a este stand del Geodato del Geoportal del Ayuntamiento de Madrid. Empezando un poco con las aplicaciones, en pantalla vemos el dashboard, todos los gráficos son interactivos y filtran en el mapa que tenemos a la derecha, como por ejemplo la fecha que tenemos
en el gráfico de barras inferior, o también otros gráficos como los clanes, el modus operandi, etcétera, etcétera. También, si no, podríamos ir a la lista de la izquierda, que filtraría directamente por un incidente en específico. En la segunda pestaña vemos los datos por distritos y podemos observar todos sus resultados a nivel de distrito. Y por último, ya en la tercera pestaña, si seleccionamos un método de transporte, en este caso el metro, podríamos ver sus datos por líneas o por paradas también. Siguiendo con esto, la segunda aplicación, que fue el Survey 123, vemos que es un formulario muy simple en el que solo ciertas preguntas son obligatorias, el resto son un poco pues por obtener más información sobre cómo fue el incidente, quién fue, si hubo actuación policial, si hubo amenazas, etcétera, etcétera, para nuevamente, como he dicho, alimentar este dashboard y así permitir el análisis en tiempo real. Y por último ya el Story Map, que fue el que se presentó a este stand del Geodato. El Story Map simplemente pretende presentar un poco el carterismo en Madrid, porque es importante estudiarlo, la situación actual, la situación con las detenciones policiales, y ya pasa un poco a lo que es el proyecto, em, un poco cómo se ha intentado el proyecto, el método que se ha hecho y cuáles fueron los resultados y conclusiones que se pudieron sacar del proyecto. En cuanto a conclusiones del análisis, el proyecto, el análisis demuestra que que los carteristas se centran en zonas de afluencia de turistas y alta afluencia peatonal, que esto significa principalmente el distrito centro y los alrededores, pero también la conexión en transporte público del aeropuerto con Madrid. El análisis claramente demuestra que existe una organización territorial y distribución de clanes dentro del municipio de Madrid para su organización para provocar los hurtos de carterismo. Y el proyecto, pues, ha cumplido su objetivo, demuestra que existe una distribución territorial y tendencias geográficas de carteristas. Y la investigación de estas tendencias de carteristas y distribución territorial permitiría la prevención mediante detección de puntos calientes, lo que cumpliría la segunda parte del objetivo del proyecto. En cuanto a futuras líneas de aplicación, gracias a la combinación del Survey 123 y el dashboard, tanto Policía Municipal como Policía Nacional podrían planificar operativos para detectar esos patrones de actuación y poder utilizarlo para sus datos, sus actuaciones policiales y cualquier tipo de operativo que pudieran pensar para ello. Este proyecto podría ponerse ahora mismo en marcha en tiempo real. Y bueno, nuevamente, ya que nos sobra un poquito de tiempo, me gustaría recalcar que el proyecto ahora mismo está hecho con datos de fuentes abiertas, con lo cual su fiabilidad no es del 100%, pero sí tiene una alta fiabilidad, ya que no existe un estudio precursor sobre ello, con lo cual se pretendía hacer este estudio con todo fuentes abiertas, pero también idealmente se podrían combinar estas fuentes abiertas con datos de fuentes oficiales para que el estudio tuviera una mayor fiabilidad y así obtener unos datos que se pudieran utilizar para unos operativos que fueran con un alto grado de confianza. Y nada, ya me gustaría dar las gracias. Muchas gracias por la atención y por todos los que estén en la sala. Si tienen cualquier pregunta, pues la respondo sin ningún problema, y si no, pues está mi email o mi LinkedIn para escribirme sobre el proyecto. Muchas gracias. Estupendo, estupendo, María. Nada, ha quedado muy claro y perfecto como nos lo has contado, súper resumido. Yo sí que, bueno, enganchaba con esta última reflexión que hacías y he querido entender que, claro, tú lo que tienes que usar son datos de fuentes abiertas y si ahí se pudieran conectar los datos internos que manejan los cuerpos policiales, pues probablemente no habría incluso mayor desagregación o datos más densos. Justo. Eso es, ¿no? Justo, sí. Intenté pedir los datos a la policía, pero por temas de protección de datos me comunicaron que no era posible, pero que si a nivel de administración se juntaran estos datos de fuentes oficiales con datos de fuentes de redes sociales o fuentes abiertas, permitiría unos datos de un mayor grado de confianza, sí. Fenomenal. Muy bien, pues nada, al contrario, te damos nosotros las gracias a ti por participar, por animarte a presentar tu trabajo y bueno, pues va a quedar aquí grabado para que todo el mundo lo pueda consultar y bueno, tenemos ahí los datos para que cualquiera pueda contactarte.
Muchísimas gracias y nada, esperamos verte en futuras ocasiones con trabajos que ya imagino que nos contarás desde el ámbito profesional. Perfecto, muchas gracias a Pues vosotros por nada, todo. un placer, gracias.